Caribe, hey, yeah. Estación Caribe, prepara que decide. Vamos a dar la vuelta por las islas del Caribe. Estación Caribe. Estación Caribe, un viaje desde la historia al mundo sonoro de nuestras tierras, de las Antillas al Gran Caribe. Hola, bienvenidos a Estación Caribe. Las enfermedades infecciosas tienen su historia en el Caribe. Recordamos que en 1173 tuvo lugar la primera epidemia en Europa, la misma que años después golpeó a los nativos de la Española en 1493. Algunas fuentes señalan que la infección partió de los cerdos que llevaba Cristóbal Colón en sus barcos. Por lo tanto, por primera vez, la fiebre porcina llegaba al Caribe. Ya comenzamos. El Caribe es sitio de destino de múltiples vacacionistas. De hecho, las personas que se congregan un poco más disfrutan de este periodo que nos ayuda a esparcirnos y a tener un mejor divertimento en este tiempo. Ocurre algo que es importante y es cierto que existen en nuestra zona algunas afecciones que pueden aparecer a partir de la presencia de otras personas que pueden tener alguna infección que transmiten para nosotros. Este es el caso, por ejemplo, le quiero hablar en este momento de la fiebre porcina, una fiebre que es transmitida por un tipo de virus y es precisamente este virus está relacionado con los cerdos. Ocurre algo que con regularidad no aparece esta afección entre los humanos, sin embargo, nosotros los humanos podemos en algún momento tener algún tipo de afección por este tipo de virus precisamente en forma esporádica, o sea, no todas las veces se manifiesta de forma epidémica, pero sí podemos padecerla. ¿Quiénes la padecen primero? Aquellas personas que trabajan con cerdos, que trabajan con aves, son las que están más expuestas de una manera más específica a esta afección. Ojo con esto, el virus de la influenza porcina, bueno, pues genera afecciones respiratorias, afecciones febriles en general, pero hay algo que es bien importante y entender de que este es un virus que cambia mucho, o sea, que está mutando, o sea, que a veces las personas dicen, bueno, este animal se infectó por este tipo de virus, pero el virus al cambiar puede volverse a infectar. Ojo con eso. Estación Caribe. Las poblaciones amerindias fueron devastadas por enfermedades, especialmente la viruela, llevada a América por los colonos europeos. Los estragos causados por ella contribuyeron significativamente a los intentos de los europeos de ahuyentar o conquistar la población nativa. Desde 1580 se han registrado pandemias de influenza y en siglos posteriores han tenido más frecuencia. Si vamos a la historia, vemos que el Caribe fue la primera zona de conquista y colonización por parte de los europeos. No hay que olvidar que Colón llegó primero a las islas caribeñas. Estas no estaban deshabitadas en su mayoría. Distintas tribus indígenas la habitaban hacía miles de años. ¿Pero qué sucedió con ellos? Al igual que en otras zonas de América, el shock inicial trajo un descenso marcado de la población nativa. El principal factor parecen haber sido las enfermedades traídas desde Europa que hacían estragos en la población que no tenía el sistema inmunológico preparado.
el famoso fraile Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas, había calculado que 3 millones de personas habían perecido como consecuencia de la conquista en las islas de Puerto Rico y La Española. Pero nuevos estudios genéticos sobre los restos de indígenas cuentan otra historia. En base a la diversidad genética hallada, los investigadores calculan que la población local de estas islas debía encontrarse entre las 10.000 y 50.000 personas, más cerca de las estimaciones más bajas que se tenían previamente. Esto explica lo rápido que desaparecieron como comunidades, teniendo en cuenta lo bajo de su número inicial y los cambios dramáticos que tuvieron que soportar en tan poco tiempo. Estación Caribe. El virus de la influenza, ese que conocimos en el 2009, precisamente cuando hablábamos de la pandemia que se transmitía por vía respiratoria e incluso tuvo un grupo de personas vulnerables, que aunque todos éramos susceptibles, había personas que eran más frecuentes, que tenían las infecciones por este virus y que al mismo tiempo padecían los efectos más graves, en este caso fueron las embarazadas. Ese virus también se le conocía en otros tiempos como gripe española y precisamente por la historia que antecedió a este virus de influenza cuando se expandió por el mundo y que al mismo tiempo, cobró múltiples víctimas. Ese virus, de alguna forma, lo hemos logrado vencer, no precisamente erradicándolo, como muchos hubieran querido, sino que ese virus, se ha ido adaptando, se ha ido incluyendo dentro de las infecciones de tipo respiratoria que nos afectan cada año, precisamente por las características que tiene este virus también de mutar, de ir cambiando y que entonces nuestro organismo no lo reconoce como uno ya viejo conocido, sino lo ve como algo nuevo. Pero afortunadamente podemos combatirlo con algunas vacunas que son estacionales, o sea, vacunas que se van haciendo para el tipo de virus de influenza que va apareciendo en la estación en la que estemos trabajando. La segura amule yele ya le meri wakeira segura ogune watina sitina uretina tumalugune na muwa madi ayuda nubuseto gebegiti nupasenye menege hamutina gasen sotia ungi yumbaba pati baby ni vivanu ni dairumwe amalu wengi yena dia kufunga luni bazami ni viva luni bambaruna igira ya bebana ya
En el año 1647, la primera epidemia registrada en el Caribe tuvo lugar en Barbados y fue llamada el Moquillo Barbados. Para proteger a la población, el gobernador de la isla aprobó leyes de cuarentena, que fueron las primeras leyes de esta índole en esta parte del mundo. En sus exploraciones de ultramar, los europeos y los negros usados como esclavos trajeron consigo microbios y virus contra los cuales eran inmunes, pero que al contagiarse a los indígenas resultaron de fatales consecuencias. La gripe, la viruela, el tifus y otras enfermedades se propagaron a gran velocidad entre los pobladores de América. El organismo de los indígenas resultó muy sensible a estas enfermedades, ya que eran desconocidas para ellos y por lo tanto no habían desarrollado los anticuerpos necesarios. Estación Caribe. Estación Caribe. La fiebre amarilla en el Caribe tuvo consecuencias geopolíticas importantes, ya que diezmó muchos ejércitos enviados desde Europa. Así que en una parte de la guerra que llevó al triunfo a la Revolución Haitiana de 1802, muchas tropas francesas murieron a causa de esta enfermedad. Esta casi siempre afectaba a zonas urbanas, con alta densidad de población, debido al corto radio de acción del mosquito Aedes aegypti. Aedes aegypti es un mosquito viejo conocido de nosotros. De hecho, este vector está vinculado con nuestra ciencia. Sabemos que fue Carlos J. Finlay quien pudo identificar la posibilidad de este agente transmisor de llevar del virus de la fiebre amarilla de una persona enferma a una persona sana. Sabemos también que el virus de la fiebre amarilla azotaba mucho a nuestra región e incluso azotó mucho a el área de América Latina. De hecho, a partir de los postulados de Finlay y de su trabajo, se pudo construir mejor, o sea, se facilitó la construcción del Canal de Panamá. O sea, vean ustedes cuánto pudimos hacer. Esta fiebre amarilla, que en estos momentos está eliminada de nuestro territorio nacional, aún persiste en muchos países y de ella hay que cuidarse. Estación Caribe. Existen autores que señalan que las causas de la victoria de Pizarro fue por las armas de fuego, acero, caballos y enfermedades infecciosas endémicas en Europa. Otros historiadores dicen que España no habría vencido al Imperio Azteca si mientras Cortés construía las embarcaciones, Tenochtitlán no hubiera sido arrasada por la viruela, la misma pandemia que posteriormente asoló al Imperio Inca. En plena conquista, en 1520, después de la derrota española por Cuitláhuac, se desató una epidemia de viruela, siendo el emperador una de sus víctimas. La viruela es una afección viral que es transmisible, que se transmite de persona a persona fácilmente. La viruela, existen varios tipos de viruela. Saben que en fecha reciente hubo una afección conocida como la viruela del mono, de la cual también tuvimos noticias y que nos alertó. Pero ojo con esto, la viruela que conocíamos nosotros, esa que se transmite de persona a persona, que al mismo tiempo sabemos que hizo grandes epidemias a nivel internacional, es importante entender que es la única infección o enfermedad que está eliminada o erradicada de todo el mundo. Estación Caribe. Estación Caribe. Tenochtitlán perdió al menos la tercera parte de población a raíz de la epidemia. No obstante, antes de que la viruela llegara a Tenochtitlán, los aztecas y sus aliados fueron vencidos en la batalla de Otumba, después de que Hernán Cortés, en 1520, había sufrido la derrota llamada Noche Triste en el territorio que hoy ocupa la Ciudad de México. Fray Bernardino de Sahagún narra el acontecimiento. Antes que los españoles que estaban en Tlaxcala regresaran a conquistar México, dio una gran pestilencia de viruelas a todos los indios en el mes que llaman Tepilhuitl, que es al fin de septiembre. Esta pestilencia mató gente sin número. Duró la fuerza de esta pestilencia 60 días, y después que fue aflojando el México, fue hacia Chalco.
El Imperio Inca, derrotado por Francisco Pizarro en 1531, sufrió la primera epidemia de viruela en 1525 y mató, entre otros, al emperador Huayna Cápac, padre de Atahualpa. Pero hubo otras pandemias traídas por los colonizadores, como el tifus en 1546, la gripe en 1558, difteria en 1614 y el sarampión en el año 1618. Se cree que el 90% de la población del Imperio Incaico murió en esas epidemias. En los alrededores de México, en el año de 1545, murieron por viruela en 7 meses cerca de 400,000 indígenas. Desde el año 1562 hasta 1600, prácticamente no hubo década en que no se presentara en la Nueva España una epidemia. El sarampión es otra de las enfermedades exantemáticas, o sea que genera un cuadro de rash en nuestro cuerpo. También es una afección febril que se ve fundamentalmente en niños. Afortunadamente en nuestro país esa enfermedad está eliminada por el Programa Nacional de Vacunación, debido a que todos estamos inmunizados, los de la edad nuestra, por supuesto, la edad que se acerca a la mía, padecimos del sarampión, pero nuestros hijos, nuestros nietos están inmunizados y precisamente por eso están protegidos contra esta enfermedad. Siento que la vida me ha cambiado desde que matiza lo adorado. He perdido tanta cosa, tanta sensibilidad. Y a mí me parece tan extraño pensar que sigues haciendo daño. Para mí no es nada fácil tanta frialdad. Y nuevamente te soñé. Sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te soñé. ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te soñé. Sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te soñé. ¿Por qué te has ido? Siento que extrañarte se ha llevado tantas realidades de mi lado, que no tiene gran sentido lo que tú me das. Y a mí me parece que los años nos irán haciendo más extraños. Para mí será más fácil enfrentar mi realidad, mi amor. Y nuevamente te soñé. Y sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te soñé. ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te soñé. Y sigo preguntándome por qué. En el momento en que yo te soñé, ¿por qué te has ido? Sigo preguntando, sigo cuestionando, ¿por qué te has ido de mi corazón? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido, mi amor? Hey, yeah. Estación Caribe.
Sin embargo, pudo haber habido también enfermedades propias de América que mermaron la población, pero muchos caribeños estaban protegidos de esos virus, claro, por anticuerpos. Pero de viruela y tifus murieron miles de personas. Esas enfermedades hicieron mucho daño a los españoles, cobrando así víctimas entre los sacerdotes, que estaban siempre muy próximos a los indígenas. El tifus es una afección que circula en muchos países en la actualidad. Ciertamente el tifus en nuestro país no existe, pero sí existen las condiciones porque existen las pulgas, existen los piojos, existen varios tipos de tifus que son transmitidos unos por pulgas, otros por piojos. Pero, como les decía, en nuestro país existen este tipo de vectores, pero al mismo tiempo también existen ratas. Por lo tanto, entender de que si bien es cierto que no tenemos el problema en el territorio nacional, sí tenemos el riesgo de padecerlo, por lo tanto tenemos que estar en ojo avisor y para eso existen nuestros sistemas de vigilancia que están funcionando en todo momento por las partes del Ministerio de Salud Pública y en especial de Higiene y Epidemiología. Estación Caribe. Especialistas registran que muchos indios perecían por enfermedades. Estas eran traídas por los españoles, pero existían enfermedades tropicales como la barquía o la modorra, que llegaron a causar muchas muertes entre algunas expediciones españolas. Pero los indígenas no tenían resistencia natural a estos virus europeos y millones de ellos murieron durante las epidemias. Hubo de todo tipo: sarampión, tifus, viruela, tosferina, gripe y paperas. En otras partes de América la situación fue similar. En Perú, entre 1560 y 1590, las epidemias mataron alrededor del 60% de la población. Particularmente receptivos a las enfermedades fueron los habitantes de las Antillas y de las zonas tropicales del continente, en donde la población fue casi totalmente acabada. El único método terapéutico que conocían los europeos contra estas enfermedades era la sangría, es decir, la extracción de sangre. Pero como los indígenas morían a pesar de ella, pensaron que eran demasiado débiles para soportarla. En fecha reciente, 2019, tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a una pandemia, la pandemia del SARS-CoV-2 que generaba el COVID-19. La COVID-19 nos tomó un poco de sorpresa porque fue una afección que ciertamente de características virales, bueno, pues se expandían muy fácilmente. De hecho, es una afección zoonótica porque empezó primero en animales y se trasladó hacia nosotros los humanos. Ojo con ella, es una afección que si bien es cierto que nosotros ya no la vemos con la regularidad que la veíamos y tanto le temíamos, todavía está presente en nuestro país y hay que seguirse protegiendo. Estación Caribe. Hace muy poco tuvimos la oportunidad de escuchar por nuestras autoridades de salud el anuncio de una nueva epidemia y es precisamente focos que se han ido dando, lo mismo en Santiago, lo mismo en el centro del país e incluso se habla que en Mayabeque y es precisamente de la fiebre de oropuche. La fiebre de oropuche es una afección viral similar a otras afecciones virales como el dengue, con la diferencia de que no se complica tanto, por lo menos lo que conocemos hasta el presente. Entender de que esta afección hace muchos años fue diagnosticada en el Caribe, en las islas de Trinidad y Tobago. Y bueno, esta afección, ya les decía, no tiene la implicación que tiene el dengue, que se complica con mayor facilidad. Sin embargo, es una afección que puede generar meningitis aséptica, encefalitis también. Por lo tanto, si usted tiene algún síntoma como fiebre, rash, quizás dolores articulares y le llama la atención, lógicamente vaya a su médico, trate de descartar esta afección viral que puede parecerse tanto al dengue que puede confundirse, pero no sea usted quien se confunda. Deje que su médico le diagnostique y al mismo tiempo le diga qué es lo mejor que debe hacer. Digamos que en el año 1647 la primera epidemia registrada en el Caribe tuvo lugar en Barbados y para proteger a la población, el gobernador de la isla aprobó leyes de cuarentena, las primeras de esta índole en esta parte del mundo. Pero la historia no recoge nada de lavarse siempre las manos. Por eso siempre te recomendamos que continúes cuidándote ante este tipo de enfermedades infecciosas. Cuídate y así nos cuidas. De las Antillas hasta más allá del Gran Caribe.